Bienvenidos a otro episodio del Patrón. Y como veis, hemos cambiado totalmente de lugar. Estamos en el restaurante La Sabina, en Valdebebas. Queremos agradecerle a Jorge el tener este espacio para traer un invitado muy especial que yo creo que os va a gustar mucho. Por supuesto, no podíamos olvidar nuestro querido Macallan, que aquí seguimos con el presente. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar. Tengo muchas ganas de que conozcáis a Álvaro. Él nos va a hablar concretamente de teología del cuerpo. Para muchos os sonará y para otros será totalmente nuevo, pero estoy seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Más preámbulo, comenzamos con el patrón. Hoy tenemos un invitado muy especial en este episodio nuevo del Patrón, que tengo muchas ganas de presentaros, de que conozcáis sobre todo a él, pero también su testimonio y lo que viene a contarnos. Con todos ustedes, Álvaro Quesada. Señor, ¿cómo estás? Qué gustazo, bienvenido. Qué bueno. Bienvenido. Qué ganas, o sea, de hablar contigo, de que nos cuentes un poquito más en este espacio, ¿no? O sea, que digo que da la casualidad que hemos cambiado de entorno, ya lo habréis visto, pero aquí seguimos con nuestro Macallan, como siempre. No es hora de Macallan, pero Bueno, para el hemos café. cambiado por un café. Exacto. Así que, bueno, lo primero, Álvaro, yo quiero que me cuente, que es la primera pregunta que siempre hago, ¿quién es Álvaro Quesada? Bueno, Álvaro Quesada es un joven normal, muy sencillito, muy suyo, con sus cosas. Tengo 22 años. No, sigo estudiando, estoy en la carrera. Estudio Relaciones Internacionales con ADE, en inglés, ¿Vale? doble grado. Y nada, ya con ganas de acabar y salir del nido, como quien dice. Pero nada, un chico muy sencillito, amigo de mis amigos, tío normal. Bueno, tan normal no. Ah, bueno, vale. Tan normal no. Tengo mis cosas. No, pero sí, hermano mayor, amigo, hijo, no sé. Qué bueno. Bueno, también contar que tú tienes un perfil de Instagram, que ¿estás solo en Instagram o tienes otras redes? Bueno, me he transicionado a YouTube porque cada Vale. vez quiero dejar más Instagram. Vale. Y sus Y consecuencias. tienes ahí una cuenta que yo creo que fue un poco como, a ver, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Sí, Pues, sí, bueno. nunca me claro. has dicho a ver si te ayuda, ¿no? A ver si te ayuda. Claro, algo así. Tal vez sí o tal vez no. Eso es. Sí, me lo abrí, bueno, pues después de mi encuentro con el Señor. Bueno, pues el Señor te revela tus dones, los pones al servicio, te das cuenta de que cobran un sentido y si tienen una fecundidad para nosotros, en nuestro caso como católicos, una fecundidad para nuestra iglesia, pues siempre es algo que digo que lo inmoral creo que es no hacerlo. Empecé con frases, se fue escalando, se fue concretando en el rostro de un chaval normal que quería ponerle palabras a lo que en el fondo en su corazón se iba acrecentando y se ha convertido en lo que es ahora un apostolado con cierta fecundidad para mi iglesia y ya está. Bueno, Poco a poco, sí. bueno, tal vez te ayude, o sea, en la cuenta, Sí, arroba eso es. tal vez te ayude, por si alguien Tal vez te quiere, ayude, sí. quiere mirarlo, que por supuesto mucha gente seguro que ya te sigue Bueno, por todo el contenido que compartes. Pues una de las primeras preguntas es, a ti te viene pues este éxito de las redes sociales, porque o sea, hay que llamarlo éxito al final, o sea, tienes mucha gente, una audiencia que te sigue, que le gusta lo que compartes. ¿Cómo creerías tú que es la clave para alcanzar eso? Ese público que te es fiel, que quiere escuchar, que quiere reflexionar. es verdad que como no tengo trato con todas las personas que pueden seguirme en esta plataforma, en las redes sociales y todo eso, pues al final el contacto y la cercanía suele ser muy poca, al menos como te comentaba, JJ, yo trato de estar cada vez menos en redes sociales, yo personalmente con el teléfono y todo lo que ello conlleva y sus consecuencias. Entonces, como el lazo cercano con las personas que me pueden seguir es muy escaso. No suelo responder mucho a los mensajes porque no considero que mi misión esté en estar todo el día con el teléfono. Claro. Entonces, bueno, pues sí que a lo mejor lo que puedo proyectar hacia afuera, esa cercanía, ese chaval normal que se ve de lejos, ¿no? que al final tiene una forma de plantear su vida, más importante su fe, con el que, gracias a Dios, y es un poco lo que se ha ido viendo, muchos jóvenes han podido pues bueno, sentirse escuchados, sentirse de alguna forma, pues bueno, como si yo estuviera poniendo palabras a algo que ellos también viven, que ellos también
piensan, que ellos también creen, etcétera, etcétera. Entonces, como que el contacto de cercanía Se se hace da más cercano, nunca mejor dicho, ¿no? efectivamente, pero porque creo que de alguna forma todos los jóvenes estamos en el mismo barco. Al menos todos los que seguimos Qué al inquietud, Señor. ¿no? Qué inquietud. Sí, efectivamente. Y Hay que mucha tenemos sed. sed, efectivamente. Hay mucha sed. Entonces, ese es el contacto que yo puedo tener. Qué bueno. Álvaro, quiero que me cuentes cómo es tu día a día. Mi día a día. Pues fíjate, ahora yo actualmente no estoy trabajando, sigo en la carrera y hace poco tuve unas prácticas, etcétera, etcétera, como me exige la universidad, pero ahora mismo como estoy en ese cierre de universidad donde tengo que hacer 2 TFGs, acabar la carrera, pues estoy bajando revoluciones y estoy haciendo lo que más me gusta, que es predicar lo que es la teología del cuerpo, formarme en mi propia fe y lo que más me hace feliz ahora mismo, a día de hoy, que es compartir esta belleza con más jóvenes, más gente que quiere lo mismo que quiero yo, ¿no? Y al final es ahí donde estoy invirtiendo más mi tiempo, lejos de mi familia, mis amigos, lo que es el ocio y mis obligaciones, como me exige mi madre, pero a día de hoy pues mi día a día consiste en eso, levantarme a hacer pues eso, mi oración, ordenar mi día en la medida de lo posible, porque también soy muy desastre, ¿no? En la medida de lo posible, y luego tratar de ponerme pues esos pequeños objetivos a corto plazo para ir siendo realista con mi día a día, que a veces me desborda, ¿no? Entonces, bueno, voy a la universidad por las tardes, mis trabajos, mis estudios, mis exámenes. ¿Eres de los de turno de tarde? Soy de turno de tarde. ¿Eres de los rebeldes, entonces? No, hombre, no. No, es porque a partir de cuarto de carrera te ponen, al menos en mi universidad. Sí, para poder hacer las prácticas y tal, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, Pero qué es bueno. un poco mi día a día, tío. Más relajado de lo que pueden tener otros. La verdad, estoy muy agradecido. Oye, yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? que cuando estábamos planteando el guión y tal, sí. de qué vamos a preguntarte, yo creo que puede ser polémica, pero creo que puede llamar la atención también. ¿Qué es para ti un hombre? ¿Un hombre? Ser un hombre. ¿Qué pasa, tío? Mira, eso es algo en lo que me encanta pues un poco divagar, porque hoy en día se cuestiona mucho lo que es la figura masculina, tanto por un lado y por otro, ¿eh? Sí, sí. El lado más, sin ponerme político ni nada, izquierdista, como el más de el hombre tiene que ser así, 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 que eso forma parte de un estereotipo que no rinde y no hace honor a lo que es verdaderamente un hombre, que como nosotros en nuestra fe entendemos, sale de sí mismo, se entrega, sobre todo a la mujer que tiene delante, protege, abraza, cuida, mira, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí un hombre es ese que es capaz de autoconocerse, de autodominarse, de ser dueño y señor de sí mismo, porque el día de mañana quiere que su masculinidad sea entregada, sea puesta al servicio de una persona que tenga delante, en nuestro caso, como varones, hacia una mujer con la que el día de mañana Dios quiera y queramos casarnos, en tu caso estás casado, o ya sea tu hermana, tu madre, la mujer que te ha tocado cruzarte, a la que le has abierto la puerta en el centro comercial, es igual, ¿no? Pero el hombre tiene que entregarse, salir de sí mismo y encontrar en él un don que le haga donarse al mundo, ¿no? Como Cristo se donó a su iglesia. Entonces eso, particularmente en nuestra fe, es algo en lo que se matiza mucho y no se enseña en otro lado. Por eso nuestra fe es tan bella en este sentido. Y pone un poco también en contrapunto la visión de lo que es la masculinidad. O sea, siempre hay dos polos, ¿no? Pero cuando se habla de, no, tienes que ser macho, tienes que ser masculino, es un poco neandertal, ¿no? O sea, tienes que ser como un poco troglodita y no tener sentimientos y todo. Sí. O sea, la línea es verdad que es muy fina, JJ, porque se suele, pues eso, caer mucho en el estereotipo. Un hombre que es sensible, que no significa que llore, que no significa que sea un afeminado y mucho menos. Una persona sensible es decir, que se asombra, que se maravilla, que tiene cierto asombro hacia las cosas que le rodean, que tiene esa inteligencia emocional y salta la sorpresa. Las mujeres buscan en un hombre sin inteligencia emocional. Creo que es una cruz enorme para las mujeres. Una red flag. Eso es. Y luego, por el otro lado, ¿no? Ese hombre que es macho, que no veo tal, pues francamente creo que sigue sin hacer justicia y en hacer verdad a lo que es verdaderamente un hombre, ¿no? Entonces se confunde mucho tanto por un lado como por el otro, claro. El que es afeminado y el que, bueno... Pues, y el que se pasa, exagera, ¿no? esa masculinidad que en el fondo está desordenada y está herida. Sí. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Ser santo, tío. Yo quiero decirlo, tío. No. Te lo digo después de sonar súper pedante, puede sonar súper. Lo tengo que decir porque queda bien. Las veces que hemos coincidido, Álvaro, te lo juro que da paz hablar contigo. Te lo juro. Es como que dices tú, bueno, pues, vamos a tomarnos 4 cafés más. Que sí. No, JJ, o sea, yo entiendo y soy el primero que cuando estoy hablando con colegas y me lo dicen, tío, yo quiero ser santo, es como que te viene ese sentimiento de, tío, eres un pesado, deja de ser pelmas, cuéntame la verdad, tal. Pero yo te lo digo muy en serio, tío. O sea, yo... francamente, y conforme a este objetivo que yo tengo, que va muchísimo más allá de un mero objetivo que yo quiero alcanzar,
pues el resto de cosas ya se van concretando. Y entonces las decisiones que yo tomo giran en torno hacia ese objetivo que yo quiero en la vida, tío. Vale. Y eso implica, pues obviamente, ordenar lo que son mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con la que puede ser mi novia, etcétera, etcétera. Entonces, Vale. todo se ordena conforme a ese destino que yo quiero, tío, que es el Qué santo. bueno, Porque qué bueno. ha habido una promesa en mi corazón que ha cobrado un sentido, tío, y que la Jota como católicos, tío, es que esto tiene sentido. Y yo, francamente, no me han hecho una promesa tan grande en mi vida, tío. Qué bueno. Y ya hablaremos de esto, si no, y si da el caso, pero o sea, esa persona, ese Jesús, ¿no? Como persona histórica, como personaje histórico, nuestro Dios, joder, que al final cumplió con todas y cada una de sus promesas, nos ha prometido que haría de nosotros unos santos. A ti te ha prometido que tú puedes ser santo, a mí lo ha prometido. Y el Señor, por su historia que conocemos, nunca falta su palabra, tío. Entonces yo tengo la seguridad y la certeza de que esto puede ser real. Y en mi vida, como chaval de 22 años del siglo XXI, que muy bombardeados por el segregación transportadora, por poner ejemplos, Big Four, no te hagas preguntas, Claro. que no está mal estar en una Big Four, pero entiéndeme Sí, como la sí, pero metodología de vida, exacto. ¿no? El tío, sigue, gana pasta, lo que quieras, no te Claro. plantees las cosas, fuck it, con perdón, Total, fuck it, tío. total. Pero bueno. Pues ahí quiero entrar, Álvaro, ahí Qué quiero grande, entrar. a Vamos tope, a tío. entrar en esta primera parte, en el Sí. corte, donde hablemos de la economía. Pero no me Toma. interesa la economía del mundo, la economía de Ya. China, no me interesa cómo ves tú y qué es para ti la economía. Entonces, vamos a entrar en grande. la primera parte del patrón, que es el corte. A tope. Me encanta, porque siempre voy a podcast y nunca se hablan de estas cosas y me encanta porque así ya dejo de hablar un poco de teología del cuerpo y similares, Claro. porque estas cosas también me interesan, eso, estas cosas Diferente. también me interesan, tío. Pues tío, yo quiero preguntarte, Sí, ¿qué es para ti la libertad financiera? la libertad financiera. Para ti. Tener la capacidad, y te lo digo como estudiante, a lo mejor me pongo como un poco así, pues eso, como teórico, ¿no? Pero tener la capacidad de tú, con la capacidad adquisitiva que tú tengas, porque te lo has currado, te lo has ganado, independientemente de en qué hayas trabajado, puedes tener la libertad de poner ese dinero, esa economía que tú por tu propia mano te has ganado, ponerla al servicio de las personas que tienes delante, ¿no? Al final, la economía, un poco teórico, se define como esa ciencia social que trata de cumplir las necesidades y las satisfacciones de las empresas, los gobiernos y, más importante, las personas. Entonces, una economía restrictiva, una economía controlada por ejemplo, póngase un gobierno, ¿no? Etcétera, etcétera, y no puesta al servicio real de las personas, que es el activo más importante en una sociedad, en una empresa, en donde quiera que estés. Ahí hay que hacerse preguntas. Entonces, Es un poco una llamada al emprendimiento, ¿no? Efectivamente, pero el emprendimiento en general como concepto de vida, no como tan solo un matiz económico. Vale. O sea, el joven para mí, no por tener un apostolado, veas un ejemplo, mi apostolado para mí no es un emprendimiento. En sí, el deseo que ha despertado en mí, poner en juego mis dones, poner en juego el conocimiento que yo puedo tener, etcétera, etcétera, es para mí ya un emprendimiento por concepto de vida. Es decir, tengo que tener la valentía de dar un paso al frente, de tirar para adelante y ser fiel a lo que yo tengo en el corazón. Véase en la economía, véase en un apostolado, véase en tu vocación, véase en tu familia, en tus amigos. Entonces, hay que ser emprendedor como concepto de vida, como concepto básico y primero. Entonces, para mí la economía es eso, no va más allá del dinero. Y yo quiero explorar en eso, Álvaro. O sea, Sí. Emprendedor como concepto de vida. Sí, o sea, no solo en lo empresarial, profesional. Efectivamente, JJ. O sea, la gente tiene que ser inconformista, tío. No es plan de seguir la cinta transportadora. Y yo te lo digo con 22 años, que lo veo y absorbo. O sea, yo sigo, aunque no lo parezca, y legalmente hablando ya he entrado en la etapa adulta, tenemos que tener la capacidad de ser esponjas, ¿no? De seguir absorbiendo lo que nos rodea, fijándonos en emprendimientos como puede ser el tuyo, JJ, de las personas que nos rodean, etcétera, etcétera, e ir aprendiendo y tratar, como has dicho al principio, tío, de encontrar un camino de libertad que, usando, como hemos dicho, el tema financiero, la economía como medio, no como fin en sí mismo, que eso es un grave error, porque te encierra en ti mismo y te puede corromper, ¿de acuerdo? Porque la economía en sí mismo, el dinero, la capacidad adquisitiva, sea mejor o peor, tiene siempre que estar puesta al servicio de los demás. Y eso en el catecismo y en la doctrina social de la Iglesia se da mucho. O sea, choca mucho con lo actual, ¿no? De métete en una Big Four o métete en una empresa, de lunes a viernes estás a muerte ahí, los fines de semana disfruta al máximo. Totalmente. Esa es la mentalidad que yo creo que hoy en día tenemos los jóvenes, ¿no? Sí, por desgracia. Y no lo juzgo, tío. Fíjate que no lo juzgo. Yo esto lo hablo mucho con mis amigos. Más aún te puedo decir
siempre me voy a acordar de mi amigo Nicolás, grupo de amigos de toda la vida, súper buen amigo mío, y él está en un puestazo de trabajo a día de hoy, pero él me dice, tío, yo me hago preguntas, yo no sé si quiero estar aquí. Claro. Tiene un salario bastante conudo, hablando en verdad, para tener la edad que tiene. Y el tío se le da bien, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pero él sigue haciéndose preguntas y dice, tío, yo no sé si esto lo quiero para mí el día de mañana. Claro. Yo no sé si esto va a ir en contra del deseo que yo tengo en el corazón de formar una familia, de casarme joven, de ser un padre que no se escaquea para llegar a casa y no cambiar los pañales a los hijos, ¿me explico? Claro, sí, Entonces, sí. por eso digo que el dinero, el mundo de las finanzas, la economía en sí misma tiene que estar entregado a la persona, tiene que estar puesto al servicio de la persona, no ir en contra de la misma. Y lo que vende el mundo de la Big Four, lo que vende en general lo que es la máquina transportadora, ¿no? De producción, ¿no? La gente tiene que hacerse preguntas. Por eso, a eso me refiero con ser emprendedor como concepto de vida, tío. Vale. Para, frena, Sí, independientemente de ya la respuesta que cada uno... Y también te digo más, yo veo muy lícito personas que, aun sabiendo esto, se meten en trabajos similares donde están pues eso, no ven la luz del sol, entiéndeme, y quieren estar así unos años, apretarse el cinturón para el día de mañana tener más solvencia. Lo veo totalmente lícito. Ahora bien, que cada uno juzgue conforme a su conciencia y conforme a lo que él quiere. Yo el día de mañana me quiero casar, Dios quiera, formar una familia, tío, y ser ese hombre humanista que tío, mueve los troncos en su casa, Dios quiera, ve a sus hijos corretear por ahí, que lee, que tiene su formación, y no quiero más, tío. Claro. O sea, ¿me explico? Sí, como totalmente. Que cada uno tiene un totalmente. deseo en el corazón y tal. Y yo creo que hay ahí el factor que a mí me pasa muchísimo de ver el que deja todo, se va a Tailandia a vivir la vida y trabaja de camarero 2 meses, gana para otros 6, o sea, ese estilo de vida. Y el de me meto aquí, me aprieto el cinturón para que dentro de 15 años... O sea, no sé si a ti te pasa y tú lo ves también en redes, sobre todo porque estamos muy condicionados a redes, que a mí me queman los dos modelos, porque digo, yo no quiero ser el que va a Tailandia porque no me veo, porque estoy casado, porque tengo una realidad de vida diferente y no lo quiero, pero tampoco quiero ser el que está hasta las 9:30 de la noche, no ve a mi mujer de lunes a viernes. Total, ¿sabes? Perfectamente. Hay como una polarización ahí brutal también en ese capitalismo o huida del capitalismo, ¿no? Efectivamente, tanto para bien como para mal, por exceso o por defecto, hay que tener mucho cuidado, tío. Por eso el equilibrio, y yo te lo digo con 22 años que me falta recorrido y que justamente yo no tengo, o no puedo decir al menos, que tengo gran experiencia en el mundo laboral corporativo. ¿De acuerdo? Yo soy mucho más movido, me muevo, viajo, tal y cual, pero en el mundo corporativo de sol a sol, entiéndeme, complicado. Eso a mí al menos me cuesta mucho. Pero lo que te digo, tío, al menos por lo que veo, me atrevería a decir el suficiente criterio para decirte que esto no responde a un deseo que tú tienes en el corazón, tío. Que tienes que ver que hay más. Que hay muchísimo más. Y no te lo digo porque tienes que plantearte tu fe y tu creencia en Dios. No lo digo eso. Digo que tío, al final, si ves el dinero en sí mismo como un fin, pues te vas a encerrar en ti mismo. Rueda y... El dinero es bueno. Y yo quiero formar, Dios quiera, una familia numerosa, necesitaré pasta. Sí, tío. sí, es la realidad. O sea, es la realidad. Si queremos llevarlo a un colegio, si queremos llevarlo a una universidad. Y más ahora, ¿no? Sí, o sea... Ahora. Yo quiero mis hijos en un colegio privado y que se les eduque la fe católica en el colegio. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, y es caro. Eso es caro. Y más que lo va a ser ahora. Y más que lo va a ser por cómo está todo, pero vamos. Sí, sí. Entonces, JJ, claro, el dinero es bueno y claro que hay que partirse el lomo. Ahora bien, que el deseo y que la meta esté bien fijada, tío. Claro. Porque nos desviamos. Yo lo siempre digo, hace unos años como que me di cuenta de esta reflexión, es ¿dónde pongo mi corazón? Más que un fin, o sea, bueno, que es el fin, ¿no? En sí mismo, pero ¿dónde pongo mi corazón? O sea, ¿yo lo pongo en todos los días acabar cansado para el dinero? ¿O lo pongo a acabar cansado para llegar a casa, disfrutar con mi mujer, irme el fin de semana y salir y que ella vea a sus padres y tal? O sea, y en ese deseo, ¿no? De entrega. Eso que dices, JJ, es lo que te está diciendo al principio, una masculinidad entregada, tío. La masculinidad entregada no solo está en, ay, voy a misa los domingos y me porto bien con mi mujer. No, tío. Esto que estás diciendo, el cómo priorizas tú, tío, yo quiero un día acabar pronto para ir a ver a mi mujer, darle un abrazo, estar con Dios, quiero a mis hijos, etc. Eso es masculinidad entregada, tío. A eso quiero ir. ¿Y crees que el hombre, como sexo, está más hecho para la productividad? ¿En comparación a o en general? En comparación a. Sí, naturalmente. El hombre, pienso yo, o al menos, y esto es lo que te digo, que me van a decir que pinto ciervos en las cavernas, pero yo sí que creo firmemente, o al menos yo como hombre, te digo y pongo sobre la mesa que prefiero yo partirme el lomo a que lo haga mi mujer. Es decir, si yo el día de mañana me caso, yo creo que mis hijos, si tuvieran que elegir,
que sería un poco desagradable porque ellos no podrían hacerlo, sino sería una conciliación familiar. Prefiero que mis hijos pasen los primeros años de vida, que son fundamentales, con su madre, en casa, sin que ella se preocupe por absolutamente nada y que yo me parta el lomo, tío. Lo cual, evidentemente, yo como padre de familia tengo que estar en casa, estar con mis hijos. Qué coraje, tío, porque por menos te llevan a Antena 3 y te entrevistan allí para, tío, que nos para lleven, hablar de... JJ, que nos lleven, tío, que nos lleven porque hay tanta gente que piensa así. Hay tanta gente, pero como no nos lo decimos, parece que somos unos pirados. No, lo decimos entre nosotros, entre amigos, entre grupos y uno lo piensa. Efectivamente. JJ, que nos lleven a Antena 3, tío. Entiéndeme, entiéndeme, porque de esto hay que hablar, tío. De esto hay que hablar y es importante. O sea, y al menos para nosotros esto tiene un sentido. Y a mí que me llamen machista por decir que a mi mujer me encantaría y Dios quiera que esté toda su vida con sus hijos. ¿De acuerdo? Ella claro que puede trabajar y claro, fenomenal. La libertad se la da, pero si ella quiere, o sea, ¿por qué no? Efectivamente. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una conciliación familiar en este sentido. No puede ser de tú te quedas en casa. No, con libertad, claro. Efectivamente, pero yo como hombre, naturalmente, tío, voy a querer que mi mujer esté con mis hijos. Naturalmente me voy a sacrificar yo para que ella esté con los niños que llevan su vientre 9 meses. Vamos, hombre, más faltaría. Mira, el otro día me dijo un amigo una reflexión muy chula, ¿no? Sí. Y es verdad que la mujer se queda embarazada y son 9 meses de cambio. No solo de todo, sino de físico, ¿no? De su cuerpo. Y me dijo un amigo, me dice, pues son los 9 meses en el que tú tienes que llegar a tu prime. Efectivamente. O sea, de esforzarte para... Porque pasa que muchas veces uno se casa ya a vida relajada, ¿no? O sea, no cuida su cuerpo, no cuida... O sea, sobre todo también en lo físico, porque ella tiene muchos cambios físicos, hormonales y tal. Y no, oye, 9 meses en los que te partas el lomo trabajando tu cuerpo, trabajando tu mente, o sea, para que los dos estéis en un proceso de cambio. Porque en el momento en el que ella dé a luz, va a estar cansada. Y si tú te has pegado al 9 meses, en plan, que sin más cerveza, que si tal, o sea, vas a estar muy cansado como para suplirla. Efectivamente, sí. Totalmente. Y me encantó. ¿Qué pasa? Me encantó como esa reflexión, no lo había pensado, como 9 meses donde yo como hombre también me ponga a cambiar, ¿no? Hay incluso antropólogos y bueno, es que es una fumada porque tanto como sociólogos, endocrinos, psicólogos, etcétera, hablan de que a nivel hormonal se produce una especie de reacción química en el cuerpo del hombre y de la mujer que se liberan, ¿no? Y hace al hombre en esta etapa de embarazo en la mujer más protector, que no celoso, más protector, porque inconscientemente, aunque sea el tío un garrulo, un descuidado, un lo que sea, inconscientemente se activa en él de manera instintiva, en buen plan lo digo, como una especie de hormona de reacción química que durante estos meses, esta fase de embarazo de la mujer, ¿no? El hombre es muchísimo más protector, es más cuidadoso, es más atento, pero lo hace de manera inconsciente, aunque sea el tío un desastre. Pero porque sale de manera, insisto, Qué bueno. Y matices como estos te podría contar, pero es una pasada, tío, Qué cómo bueno. nos complementamos en eso. Pero bueno, ¿se puede vivir de las redes sociales, Álvaro? Se puede naturalmente. Vale. Que se quiera es otra historia, tío. Vale. Yo, y mira, sin ponerme muy tal, pero a mí me han ofrecido mucho dinero, tío. Vale. Para lo que yo me habría imaginado del concepto de vivir de redes sociales. Tú ahora lo ves, tío. O sea, todo gira en torno a las redes sociales, se gana muchísimo dinero, las colaboraciones y estas historias. Tío, y yo no te hablo de la gente que está en redes convirtiendo su fe, me refiero a la gente que vive de las redes sociales, como pueden ser las influencers y los influencers que se te vengan a la cabeza, que obviamente no hay que juzgarlo, pero la realidad es que si estas personas, y cada vez más, se meten en el mundo de las redes sociales, sus colaboraciones, sus historias, los bolsitos, y tal y cual, es porque da mucho dinero. Y yo te lo digo, que estando en el mundo de la fe, dentro de las redes sociales, que es un nicho hiper pequeño y muy poco demandado, te puedo decir que a mí el dinero que me han podido ofrecer, incluso de manera pagana, entiéndeme, no solo de, oye, tío, bueno, ¿te parece que hagamos un vídeo así hablando y te doy? No, nunca, eso nunca. Sino de empresas que me han escrito y me han dicho, tío, me promocionas con esto, aunque no tenga nada que ver con lo que estés publicando tú, taca. Impresionado, nunca, pero en mi vida, es que yo la línea en ese sentido la trazo, tío, porque me causa una incomodidad muy grande, tío, porque entra muy en conflicto, entra muy... No me mola nada. Entonces, se puede vivir naturalmente. O sea, no comercializas nada en tus redes. No, yo no he comercializado nada, salvo las típicas colaboraciones de gente del nicho que me dice, tío, o sea, compárteme esto tal y te regalo la sudaderita esta de Dios y tal. Fenomenal, tío. Pero a grandes escalas es complicado, tío. Entonces, se puede vivir naturalmente, que se quiera es otra historia. A cada uno su conciencia. Qué bueno. ¿Has cometido algún error económico en tu vida? No ahorrar. Visto lo visto, no ahorrar, tío. No, es verdad que tampoco he tenido ingresos. No comprarnos un piso en 2006, ¿no? O sea... no invertir, me cago en la leche. No, tío.
Pues mira, sí, errores económicos, como te estaba diciendo, no he tenido mucha trayectoria, entonces como el gap de errores, evidentemente, en mi caso, decrece exponencialmente, pero sí que, pues como te digo, a veces como vivo con mi madre y todo eso, pues los gastos primeros, los más importantes, no los cubro yo, como es lógico. Sí que puedo ayudar en casa con diferentes cosas, con las mini pagas que puedo tener o el trabajo en cuestión en el que estuve trabajando en una empresa, etcétera, etcétera, mis prácticas, pero la realidad es que debería ser mucho más, y lo admito, más gestionado con mis ahorros. Porque estoy aquí para allá, tal, y como que a veces me cuesta decir que no en cuanto a que no sea un caprichoso, sino que como lo que hago suele ser intrínsecamente bueno, el viaje que tengo aquí, allá, etcétera, etcétera, pues como que me cuesta un poco priorizar. Claro. Pero no significa que esté todo el día en números rojos, ni mucho menos, pero sí. ¿Inviertes? Ahora mismo no estoy invirtiendo en nada, no. ¿Pero has invertido alguna vez en algo? Pues fíjate que miré mucho ETFs y todo eso y metí un poco, pero es algo que no le dedico mucho tiempo, entonces no lo saqué todo. Y el poco rendimiento que pude tener, pues lo saqué y listo. Pero vamos, muy parado con eso. También hoy en día, en temas de redes y tal, hay muchísimos gurús de haz esto y llegas a no sé dónde, coach de coaches, un poco ese mundo, ¿no? De mira, Mirambo, en poco tiempo he conseguido 2 casas y 4 Rolex, o sea, ¿crees, o sea, esa clave de ese capitalismo como absurdo, rápido, al hombre, sobre todo, al hombre, porque le afecta mucho al hombre, ¿cuál crees que puede ser como la clave o el déficit de lo que no tiene? Para tener esa necesidad constante de, oye, voy a comprar o voy a hacer porque necesito como ese inconformismo de salir de la rueda, es como, te compro este capitalismo absurdo, ¿no? Sí, o sea, fíjate que yo en este sentido yo no diría, JJ, que en este caso aplicado sea porque viene o es fruto de un inconformismo de, tío, yo necesito moverme, ganar. No, yo creo que es una necesidad de inmediatez, ¿de acuerdo? Y al final es que es muy sencillo, se vende gana mucho dinero en muy poco tiempo. ¿Para qué ibas a trabajar en una empresa a partir del lomo 20 años, hacer medianamente unos ingresos que no te dan para vivir toda la vida, tal y como están las cosas, sobre todo en España? Qué mejor que si no, vamos a Tailandia, nos hacemos un cursillo, te metes en mi curso, me pagas a mí el dinero y yo te hago millonario en cuestión de un mes. Rarísimo, tío. Y a mí, francamente, ya por el mensaje que se inserta detrás, ¿no? Porque cada vez hay más coaches, tío, yo te paso mi plataforma de cómo invierto y cada vez que bajo yo te aviso, estamos en una aplicación de Patreon o lo que sea, tío, y haces lo que yo te diga. Muy rarito todo eso, tío. Sobre todo, pero insisto, por el mensaje que se vende detrás y la mediocridad que se puede vender detrás, porque se están, con perdón lo digo, se están haciendo millonarios gente que es inepta, cualitativamente hablando. Que no tiene formación, que no tiene... pero como es fácil, como cada vez... Ha encontrado como su nicho y su target. Que no lo juzgo ni nada, pero la realidad es esa, que lo miras con prisma, lo miras con perspectiva y te das cuenta de que cómo están cambiando los paradigmas. Efectivamente, el aporte de valor más importante, el valor humano. Cero, Cero, tío. Y ahora es muy fácil. Y hablan mucho en humo, ¿no? Hablan mucho y... Sí, eso bueno es verdad, como yo no lo sé, sé que hay gente que sí que ha ganado mucho dinero porque se ve y lo comparten y toda la historia, metiéndose en cursos y todo eso, pero hay gente que pierde mucha pasta. También. Entonces, y hay más gente, efectivamente, que pierde pasta de la que gana. Pero sí, al final, Dios es muy juzgarlo y tal, que cada uno gane dinero como considere, pero el mecanismo de dinero inmediato, de consumo inmediato, el exceso de capitalismo, de redes sociales, todo está girando en torno a lo mismo. Y creo que hay mucha sed, ¿no? También. O sea, como que precisamente la gente se mete en esas cosas y hace todos estos cursos y tal, porque tienen sed de algo, que no saben. ¿no? O sea, que nosotros, pues por suerte sí lo conocemos, pero la gente tiene sed y necesita como un cambio, ¿no? Por eso hay tanto gurú, creo yo. Sí, o sea, al final todo el mundo vive de rodillas hacia algo, JJ, y puedes vivir de rodillas hacia, en nuestro caso, el Señor, y saber dónde tenemos la meta puesta, y otros pueden vivir de rodillas hacia el coach, el mentor que se encuentran en un Reels de Instagram, el dinero que les quiere vender, y que cada uno tome sus decisiones, macho, pero sí, naturalmente viene de una sed que hay, y el problema, tío, ya no... Porque el deseo está y el deseo es, y cada uno lo tiene, y en todos suele ser el mismo. Ahora bien, el cómo se concreta y el cómo se orienta es lo complicado, tío. Es lo complicado. Entonces yo me proyecto en personas que tengo delante que hacen de su vida, desde mis ojos, una mediocre en cuanto a sigo con el piloto automático, trato de hacer el mínimo para tener el máximo, lo cual es contradictorio, pero es que
hemos llegado a tal punto en nuestra sociedad, en temas financieros, en temas económicos y sociales, que te das cuenta, tío, de que esto es real, de que con mínimos puedes ir a máximos. Claro. Es una pasada, ¿dónde se ha visto eso? Sí, Pues, sí. este exceso de capitalismo, todo lo que se está dando, el cómo nos están vendiendo la inmediatez, el gana dinero rápido, el tal y cual, las aplicaciones que te dan pasta por girar una ruleta. ¿Qué me estás contando, tío? Pues el problema no es eso en sí, sino es lo que se está creando, lo que se está despertando en el corazón de la persona, en la mente de la persona, que es, yo siendo un mindundi, tío, un mediocre, puedo tener mucho. Entonces, si eso sigue creciendo, se hace una bola, tío, de una mediocridad social en la que podemos estar entrando ya como país, hablando en España, tío, una mediocridad que digo, yo al menos en mi opinión, que puede ser más o menos compartida, pero el país que somos, tío, que es una pasada. Sí, tenemos de todo. Que tenemos de todo. España es España, tío, y a mí me flipa España. Pero se está haciendo de nuestra sociedad y de todo lo que nos lleva una mediocridad. La ley del mínimo esfuerzo, me aprovecho del esfuerzo de otros. Sí, un pasotismo generalizado. A mí eso me mata, tío, me mata. Porque es que, en fin, pero bueno, total. Sí. ¿Tienes algún referente en economía? Sí, Daniel Lacalle, como primer referente, le sigo muy de cerca y le escucho mucho, me encanta. Y luego Marc Vidal, no sé si está consolidado como economista en sí mismo, pero el tío siempre habla de economía y siempre publica, sobre todo en su plataforma de YouTube, como las noticias más importantes en relación a la economía y las finanzas, para que cada uno haga un discernimiento personal y muy crítico conforme a la verdad, ¿sabes? Es un tío que a mí me encanta, porque tanto Daniel Lacalle como Marc Vidal dicen la verdad. Qué bueno. Entonces me encanta. Bueno, un poco con esto pasamos ya a lo que realmente nos llena, ¿no? A la segunda parte del podcast. A tope. Estamos en el bordado, vamos a hablar de valores. A tope, tío. Pues ahora sí, en esta segunda parte del podcast vamos a hablar de valores. Vamos a hablar en concreto del bordado, que es como nosotros lo llamamos. Muy bien. ¿Qué es para ti los valores como persona? ¿Cuáles son tus valores como persona? ¿Cuáles son mis valores como persona? Fíjate. A ver, es verdad que yo no puedo distinguir valores de mi fe, ¿vale? Porque creo que se convierte en una visión un poco reduccionista de lo que es en el fondo una persona. Es decir, llamar valores a lo que en el fondo tienes que llamar fe, ahí es donde tienes que hacer la puntualización. Entonces, no, es que tus valores son... No, es mi fe católica. Y como producto, pues son una serie de comportamientos, si quieres, valores, como le puedas llamar, que pues hacen verdad a lo que en el fondo yo vivo, pero en el fondo es mi fe católica. Entonces mis valores se basan en saber mi iglesia, en ser ese hermano, hijo, Dios quiera padre, familia, si ese es el caso y esa es mi vocación, etcétera, etcétera. Pero mis valores son esos, evidentemente, tradicional. Me considero una persona conservadora, estoy enamorado de mi país, estoy enamorado de lo que mi fe me ha dado, etcétera, etcétera. Entonces sí me considero una persona conservadora. ¿De acuerdo? Pero en este sentido, ¿eh? Pero eso, o sea, mis valores son mi fe católica, tío. Mi fe católica. ¿Qué es para ti el éxito, Álvaro? Haber llegado a un punto en tu vida donde digas, tío, pudiendo querer más, no quiero. Ese es mi éxito en la vida. ¿Pudiendo querer más? Pudiendo querer más, no quiero. No, pudiendo querer más, no quiero. No quiero. Ese es mi éxito en la vida, tío. ¿Cómo? Explícame esto. Sí, esto es algo en lo que lo he pensado mucho, JJ, tío. Yo quiero llegar a un punto, por al final, el deseo de ambición, en buen plan, va a estar ahí, tío, va a estar ahí siempre, va a estar ahí siempre. Y siempre, cuando tú, sobre todo, eres una persona de éxito, pues tienes la capacidad, porque te lo has demostrado, de poder seguir creciendo más económicamente como persona, etcétera, etcétera. Seguir formando tus imperios, tus empresas, tus emprendimientos, tus historias, tal. Pero yo quiero llegar a ese punto en la vida, y eso es para mí el éxito, ¿vale? Que es que poder hacer más, y pudiendo tener más, no quiero. ¿Me explico? No eres un tal, un amargado, te estás conformando. No. Pudiendo querer más, no quiero, tío. Quiero llegar a ese punto de la vida donde me conforme con lo que tengo, con lo que ya me hace feliz, tío. ¿Sabes? Como padre, familia, Dios quiera, como amigo, como hermano, como tal. Porque, no sé. O sea, y eso no es conformismo, es bueno, llámalo conformismo ordenado, tío, como lo quieras. Sí. Pero es algo en lo que he meditado un montón, tío. Me gusta. Quiero llegar a ese punto donde, tío, pudiendo hacer más, ya he llegado a mi fase. Qué bueno. Que no digo que me estanque, pero sí que bajar revoluciones y entregarme, tío, hacer lo que me hace feliz, que es lo que hago ahora y eso, tío.
que claro, te voy preguntando y me vas dando unas frases, unos titulares ahí que me rompes, tío. Me rompes. ¿Alguna vez has dudado en tratar un tema en redes por tema del hate? Sí, por supuesto, naturalmente. Sí, uno y varios. ¿Vale? Sí, obviamente. Porque no por soberbia lo digo, ¿eh? O sea, hay temas en los que claro que se tendrían que hablar, sobre todo ahora que son muy debatidos, muy comentados, y considero tener un criterio no absolutamente formado, no absolutamente consolidado, porque sigo formándome, sigo indagando y también voy virando de pensamiento en algunas cosas, no de un lado a otro, sino en general, pero sí que por lo que pueda suceder, también tratando de buscar la intención primera que hay detrás para compartir un mensaje. Si yo, pongas un ejemplo, hablo de la homosexualidad en redes sociales, es un tema muy señalado y hay que tener las palabras pues muy bien ordenadas. Uno, para no hacer daño. Dos, para que no se tergiverse el mensaje, aunque se tergiversará, etcétera, etcétera. Prefiero ahorrármelo, tío. Prefiero ahorrármelo. Y salta la sorpresa, porque seguramente muchas personas, aun yo diciendo esto, se pueden moldear su opinión que yo pueda tener en mi cabeza, pero a lo mejor se dan con el canto de los dientes y no piensan, o sea, y piensan que no es la que tengo en el fondo. Claro. Entonces prefiero, como en este tipo de cuestiones, si son un poco delicadas, custodiarlas, y si es el caso y es conveniente, después de haberlo rezado y creo que tal, se comparten. Y cierras siempre en verdad. y el tiro a teología del cuerpo en redes. Actualmente sí. Y a mi fe católica. O sea, pero no mi fe como Álvaro personalmente, sino la fe católica que todos vivimos. Vale. Conforme al catecismo, conforme a tal. O sea, yo recibo un acompañamiento y la verdad es que estoy muy arropado por personas que naturalmente me forman, etcétera, etcétera. No para que yo lo comparta en redes, sino mi formación, y luego yo mi formación la pongo al servicio. Pero soy consciente de la responsabilidad que esto tiene y no me grabo contando cualquier cosa, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, eso, tío. Eso, JJ, sí. Soy consciente. Dentro de 15 años, Sí. ¿cómo te ves? Ostras. Pues mira, tío. Te vas a ser muy tajante. O como padre o como sacerdote. Coño. Hombre, al final, en mi fe, tío, o sea, con todo el amor del mundo, eso es las intuiciones que uno puede tener, ¿eh? Sí. Las intuiciones que uno puede tener. Pero yo en 15 años, independientemente de cuál sea la voluntad del Señor, el deseo que yo ahora tengo en mi corazón se complementa en ambas vocaciones. ¿De acuerdo? Que es ser santo. Y esos dos caminos hacia la santidad que nuestra fe católica nos enseña se concretan y se entrelazan en el mismo punto. Pero pensaba que ya tenías como claro cuál era tu vocación al matrimonio y tal. Tío, yo sí te hablo así de la familia y el deseo que tengo de ser padre y tal, es porque es mi vocación natural. Y como te estoy diciendo, se complementa mucho con la vocación al sacerdocio. Son dos vocaciones que no se entienden una sin la otra. ¿De acuerdo? En ambos eres padre, en uno biológico y en otro en el sentido espiritual, es decir, que tu paternidad es fecunda. Yo la relación que tengo con los sacerdotes, que me han enseñado a ser hijo, me han enseñado a ser padre, si Dios quiere, etcétera, etcétera, es que no lo he aprendido en otra persona, aún siendo padre de familia. ¿Me explico? Entonces, mi vocación no se termina de discernir hasta el día que me case. Es decir, yo quiero ser padre de familia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces siempre he abierto la gracia al discernimiento personal, que tú vas teniendo tus intuiciones y vas pues tomando camino. No es plan de quedarte así de brazos cruzados y, bueno, pues como no, ese no es el plan, hay que ir a todo con ello, tío. Claro. Entonces eso. Pero no con ello estoy diciendo que vaya a ser sacerdote, Sí, pero tampoco te estoy diciendo que vaya a ser padre de familia. Claro. Pues en 15 años, de aquí a 15 años, yo voy a ser una o la otra, por lo que ahora tengo yo en el corazón. O sea, te lo digo porque me extrañaría mucho que el día de mañana fuera misionero, ponte. Sí, sí. O sea, para que se concrete lo que te estoy diciendo. Sí. Pero eso, yo creo que sí. Está ahí. Sí. Pues tendremos que volver a reunirnos en 15 años y ver. No, que ya nos reunamos antes, hombre. Eso seguro. ¿Por qué te decides a estudiar teología del cuerpo? Porque a mí la teología del cuerpo me ha dicho la verdad. ¿Vale? De quién soy a nivel identitario, de las respuestas que tenía en el corazón, esos interrogantes básicos, que de alguna forma el mundo no ha sabido responderme o que ha querido responderme y, sorpresa, no ha coincidido con lo que yo tengo en el corazón. Y la teología del cuerpo a mí me ha dado una base muy sólida de quién soy yo para luego entender y por añadidura responder a estas preguntas que tengo en el corazón. Entonces, pudiendo elegir dos caminos, pues he elegido el que más se ajusta a la verdad que yo tengo en el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, la teología del cuerpo, y que no es solo la teología del cuerpo en nuestra fe católica, que hay un montón de ramas, ¿no? Donde para nuestra formación es importante leer, formarse, etcétera, etcétera. Pero a mí particularmente, por la etapa de vida en la que estoy y por cómo la teología del cuerpo ha irrumpido con todo en mi vida, me ha dado una base que luego me ha disparado, me ha catapultado a diferentes sitios, como puede ser conocer la Sagrada Escritura,
formarme en moral cristiana, leer el catecismo de la iglesia, ¿me explico? Pero la teología del cuerpo ha sido como el detonante. Sí, y lo que me apasiona. Sí, porque está dando respuesta, sobre todo ahora a nivel sociocultural, a un deseo que hay, sobre todo en la gente joven. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con las propuestas que se venden de, quién debe ser, etcétera, etcétera. De todo lo que hay, sí. Efectivamente. ¿Qué pilares son los que te ayudan a seguir adelante? Oh, loco. Esto me flipa, tío. Mi madre, sin duda. Sin duda, tío. No, mi madre 100%, macho. Sí. O sea, en ella me proyecto muchísimo, tío. Su historia y un poco todo lo que ella ha vivido y cómo ha planteado su vida, etcétera. Para mí es referente primero, naturalmente. Y es un poco lo que me proyecta y lo que me dispara. Aunque a veces con ella, y como suele pasar en las familias, no me entienda mucho en A, B y C. Pero es increíble, tío, la proyección que yo tengo hacia mi madre en general en planteamiento de vida en cuanto a muchísimas cosas básicas. ¿Vale? Y de entrega y todo eso. Pero, bueno, sin ponerme tal, evidentemente la persona de Jesucristo, que me ha dicho la verdad. Y bueno, en general un poco eso, tío. Mis amigos, los que me saben mirar, los que quieren lo mismo que yo, los que me exigen que sea santo, porque me lo exigen, porque saben que es lo que yo quiero y me lo exigen, con cómo son ellos, con cómo me miran, con cómo me cuidan en buen plan, ¿eh? Entonces, eso es un poco, sí, esas personas, tío. ¿Cuidas tu salud mental? Trato de hacerlo, tío. ¿Cómo? Tocas un tema muy delicado, sí. Yo, y te lo digo con total honestidad, JJ, porque también creo que de la misma forma que puede dar luz lo que pueda proyectar y contar, también creo que puede dar luz esto que puedo decir ahora. Pero sí, mi realidad a día de hoy me desborda. Y yo, humanamente hablando, no soy capaz de llevarlo solo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Gracias a Dios mi familia me apoya mucho y me arropa mucho, como lo hace mis amigos, los que me entienden, los más cercanos. Y bueno, el acompañamiento espiritual que yo recibo es lo que me mantiene a flote. Y mi fe, naturalmente. La vida sacramental y la vida de oración. Pero yo, humanamente, lo que estoy viviendo, por muy bueno que parezca desde lejos, hay que tener cuidado, tío. O sea, mi vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. En proyección social, etcétera, ¿no? Y el que te reconozcan, he sido muy timidín siempre, tío, muy recogido, muy a lo mío. Entonces, y fíjate lo que te voy a decir, JJ, a mí el Álvaro de ahora, de 22 años, después de haber terminado la carrera, me dice que en segundo de carrera yo me iba a convertir y todo se iba a concretar en lo que es el apostolado que es ahora, en quién es Álvaro ahora, y a lo mejor me bajo del barco, tío. Para que veas también cómo es el Señor y cómo, en este sentido, como sus planes te desbordan y que aunque no los entiendas, lo entiendes en el tiempo. Entonces, que si a mí me hubieran dado la posibilidad de saber de Álvaro, de aquí a 3, 4 años te va a pasar esto, tu vida va a cambiar en este sentido, vas a tener esto A, B y C, a lo mejor yo me bajaba del barco, tío. Entonces, para que veas en este sentido cómo es el tema, que no lo estoy viviendo ahora como un sufrimiento, pero para mis redes sociales es una cruz. Claro. Precisamente por eso no me bajo de ella. Porque hay gente que no sabe cuál es su cruz, no sabe reconocer su cruz y camina a tientas de no sabe el qué. Yo, en mi caso, y gracias Señor, aunque en ocasiones lo sufra, el Señor me ha revelado cuál es mi cruz. La ofrezco, vivo acompañado de... ¿Como sacrificio? Sí, o sea, en gran parte. Al final, bueno, pues hay cosas que yo no sé llevar, tío. Y con toda la humildad lo digo. O sea, yo, aunque proyecte una cierta alegría hacia afuera, en ocasiones hacia adentro yo, pues tengo una especie de cabos sueltos que con ayuda necesito atar. Sí. Pero bueno, y por eso no estoy tan presente en redes. Por eso en ningún caso se me habría ocurrido compartir mi vida, ni enseñar a mi hermana, a mi tal, a mi cual. Pero bueno, al final es un poco la cruz que vimos, tío, cuando damos nuestro sí al Señor. Y la persecución también se da dentro de la iglesia, entiéndeme, entre nosotros los cristianos, que nos metemos cañonazos sin edad. Pero bueno, no, la salud mental es importante, tío, y en ocasiones tengo que frenar. Y lo he hecho, y lo he hecho. En redes, en este trayecto que he llevado, he frenado en muchas cosas. Y no me siento dependiente de ningún tipo. Sí, supongo que pensarás también más qué contenido crear, cuándo, ¿no? O sea, de qué manera. Ni eso, tío, porque el mundo te invita mucho a, oye, ahora deberías subir vídeo todos los lunes, todas las semanas, porque... Y te la vende como, tío, lo que compartes es buenísimo, deberías hacerlo más a menudo, ayudas a mucha gente, y yo, fenomenal. Pero que yo no soy salvador de nadie, tío. Y Dios me libre de pensar que soy salvador de alguien, tío.
Entonces, como que eso me rebaja mucho y me hace mucho más humilde en ese sentido. Y yo no tengo ningún tipo de dependencia porque lo que yo comparto para mí es una oración. Y yo lo que tengo lo tengo todo escrito y puedo tardar meses en elaborar lo que yo puedo contar. En ocasiones, pues algo que me ha sucedido lo grabo tal y lo publico, pero en general lo que yo hago oración. Claro. Y no tengo ningún tipo de dependencia de influencer, que me mola cero que me digan eso, porque no siento tener una especie de arraigo ni una dependencia hacia esto. Es un canal, es un medio, tío, no es un fin. Y yo no me voy a desvivir en ningún caso por redes sociales, ni de broma, ni de flies. Por eso quise transicionar a YouTube, porque quería dejar cada vez más redes y matar dos pájaros de un tiro. Compartir el contenido largo que yo suelo hacer, que es de profundizar de tal y cual, y de ahí extraer pequeños cortes para Instagram. Y hacer vida de humanista, tío, lo que yo quiero. Hacer vida de humanista. Y pensar con la cabeza y con el corazón. Qué bueno, pero eso, sí, bueno. Tengo que ahí tomar decisiones. Pero bueno, por terminar, sí. Álvaro, siempre hacemos una pregunta del anterior invitado que le hace sin saber al siguiente invitado. ¿Que sí o qué? Entonces, en esta sección, que es el dobladillo, te lanzo la pregunta y después me dices qué le quieres preguntar al siguiente invitado. Venga. ¿Vale? El anterior invitado nos preguntó si tuvieras delante a Dios, ¿qué le dirías? Ostras. Hombre, Joder, sacerdote. Fíjate, entonces... tío. Es algo que me he preguntado, porque lo he visto en Reels y lo he visto en redes y tal, y típico que se pregunta, pero yo no sabría qué decir. O sea, y lo he pensado y he dicho, diría esto. No, en el fondo no diría esto. Diría tal. Yo tengo delante al Señor y no preguntaría ni cómo lo he hecho, ni qué tal, ni qué... No. Es que no sabría qué decir. Es que sería como tan... Pero yo me he hecho a llorar, tío. Me he hecho a llorar 100%, tío. Pero no por... ¡Ay, qué bonito! No. Tío, te he buscado toda mi vida, tío. Te he buscado toda mi vida. Entonces, y te tengo aquí. Sí. Pero... No, es que, tío, se nos va de entendimiento totalmente, tío. Yo te puedo decir... diría esto. Ni de flies. Seguramente... No. O sea, no sabría decirte, JJ. Es una pregunta tan grande, tío, que puede sonar muy idílica y muy bonita responderla. Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea qué diría el Señor. Sencillamente estaría y miraría, tío. Y como un niño, tío. Como un niño. Sí. Hay veces que nos hace falta, ¿no? Volver a ser niños. Dice el Evangelio. Álvaro, ¿qué preguntas sobre valores o economía te gustaría preguntarle al siguiente invitado? A ver. Un poco la línea de lo que estábamos comentando, preguntarle a la siguiente persona, sea varón o mujer, si el dinero, ¿no? Si la capacidad adquisitiva, sus dones, ¿no? En general, para hacer dinero, crear riqueza, que es muy bueno, si lo está poniendo al servicio de las personas que tiene delante, o si se está encerrando en sí mismo. O sea, si está haciendo de su capacidad y de sus dones, en planos adquisitivos, financieros, etcétera, si los está poniendo al servicio de los demás. Le preguntaría eso, que se hiciera esa pregunta. Qué bueno. Álvaro, es siempre un placer hablar contigo. Gracias de verdad por este ratito. Qué grande eres, tío. Ha sido increíble. Sí, una mañana. Yo creo que todos, o sea, me incluyo, nos llevamos muchísimo de esta conversación y de verdad deseando de que nos sigas contando, de verte más en redes y de que ese apostolado pues se vaya concretando en algo que comunicas, ¿no? Efectivamente. Lo que comunicas. Gracias, de verdad, Álvaro. Qué grande. Un placer. Nos despedimos y nos bueno. vemos en el siguiente episodio del Patrón. Pues listo. Ya.